Afina tu guitarra y la cejilla al 3. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a traer una rumba con un punteo muy actual. Ponerme en los comentarios si os suena y el título de la canción. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Y si queréis un pasito más allá y ayudar al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y ¡vamos allá! Bueno, primero os voy a comentar los acordes. Empezaríamos en si menor y lo que hacemos es la rumba. Si no te sabes el ritmo de rumba, no te preocupes, que al final del vídeo te voy a dejar un enlace donde te enseño a tocar varios ritmos de rumba. Primero sería un si menor, ¿de acuerdo? Que es cejilla en el traste 2, un 4 en la cuarta, un 4 en la tercera y un 2 y un 3 en la segunda cuerda, ¿vale? Y hacemos dos compases. Una, dos. Ahora los vamos al fa sostenido menor, ¿de acuerdo? Que sería cejilla también en el traste 2 desde la sexta y un 4 en la quinta y otro 4 en la cuarta cuerda. Y lo mismo, dos compases. 1, 2. Después los vamos al mi menor y seguimos igual, dos compases. Un 2 en la quinta y un 2 en la cuarta. 2. Y después ya a la mayor, ¿de acuerdo? Que sería un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera, un 2 en la segunda, ¿vale? Desde la quinta, ¿eh? 1, 2. Y volvemos a repetir, ¿vale? Esto sería toda la rueda de la canción. Mi menor y la mayor. Y ahora vamos a por el punteo. Empezamos con un 2 en la cuarta, ¿de acuerdo? Y lo hacemos 7 veces. 3, 4, 5, 6, 7. 0 en la cuarta, otra vez 2 y otra vez 0. Fijarse bien en el ritmo lento, es la musiquilla que voy haciendo, o sea, el ritmo que voy haciendo. Un 4 en la quinta, ¿de acuerdo? Lo hago con el dedo 1. Ahora, en la quinta cuerda, con el dedo 3, ligamos al 4 y al 5. Ahora, un 2 en la cuarta, un 4 en la cuarta y otro 2 en la cuarta. Ahora un 5 en la quinta, el 2 en la cuarta y ahora 4 en la cuarta. ¿Vale? Sería. Y ahora volvemos a repetir otra vez 4, 5 en la quinta, el 2, 4, 2 en la cuarta, el 5 en la quinta, ahora el 2 en la cuarta y ahora un 4 en la cuarta. ¿Vale? Eso es lo que cambia. El primero sería este. Y ahora el segundo sería. Y ahora el tercero empieza igual. 4, 5 en la quinta ligado. Y ahora en la cuarta, 2, 4, 2 y ahora un 5 en la quinta. Y hacemos otra vez el 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿de acuerdo? Que serían 6 veces.
en la cuarta. Y ahora 0, 2, 0 en la cuarta. Y ahora yo hago un pequeño arreglo, ¿de acuerdo? Para irme a los agudos, que sería este. En la quinta cuerda, un 4 ligado al 5. Ahora un 2 en la cuarta, un 4 ligado al 2. Ahora otra vez el 4. Y ahora el 5 ligado al 4. Y otra vez un 2. Y ahora un 4 ligado al 2. Y un 5 en la quinta. ¿Vale? Sería esto. Y el 5 en la quinta. Ahora un 2 en la cuarta. Ahora otra vez en la quinta cuerda. 5, 4. Y ahora 5 ligado al 4. Ahora seguimos en la quinta. Un 2. Un 4 ligado al 2. Y ahora en la sexta cuerda un 5. Un 2 en la quinta. Y ahora todo en la sexta. 5, 3, 5 ligado al 3. Ahora 2, 3. ¿Vale? Voy a hacer esa parte. Y ahora, desde la sexta, ¿vale? Hacemos una escala que sería en la sexta 2, 3, 5. En la quinta 2, 4, 5. En la cuarta también 2, 4, 5. Y ahora en la tercera 2, 4. En la segunda 2, 3. Y ahora en la primera 0 y 3 en la segunda. Hago esa escala más rapidito. Hacemos otra vez el punteo, pero con los agudos. En la segunda cuerda ligamos del 2 al 3. Ahora en la primera cuerda 0, 2, 0, un 3 en la segunda, 0 en la primera y un 2 en la primera. Y ahora 3, 2 en la segunda cuerda. Y ahora otra vez ligado el 2 al 3. En la primera cuerda 0, 2, 0. Ahora en la segunda cuerda 3, 0 en la primera y un 2 en la primera. Y ya 2, 3 ligado en la segunda. Y en la primera cuerda 0, 2, 0, 3. Y ahora yo hago aquí un 2 en la cuarta y un 0 en la primera, ¿de acuerdo? Que es la misma nota, es la nota mi. Y lo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya lo que hago para terminar un si menor, hago un golpe y hacia abajo con anular y medio y después hacia abajo y hacia arriba. ¿Vale? Sería... Bueno, espero que te haya gustado este pequeño arreglo de este temazo de Shakira. Acuérdate de darle un like, de comentármelo, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!